Recuerdo haber escuchado una historia sobre una maestra de segundo grado de una clase de arte. Ella dijo a sus jóvenes estudiantes, ahora son libres de dibujar lo que quieran. Les dio sus pinturas, ellos comenzaron a pintar, y ella iba de uno a otro. Y darle un pequeño consejo, y preguntarles qué estaban haciendo. Ella se acercó a este niño, y él realmente lo estaba haciendo. Estaba pintando apasionadamente. ¿Alguna vez has visto a un niño cuando tiene su lengua así en su boca, y ella estaba mirando lo que él estaba haciendo, y no podía entender nada? Y ella dijo, ¿qué estás pintando? Él dijo, estoy pintando Dios. Ella dijo, bueno, nadie sabe cómo se ve Dios. Él dijo, exactamente ahora lo sabrán. Y nuestro mensaje hoy habla de un tema muy importante. ¿Puedes probar que Dios existe? ¿Puedes probar? Esta es la gran pregunta. Esta es una de las cosas más importantes de las que la gente podría hablar. Ahora quizás hayan escuchado hablar del Gran Colisionador de Hadrones, el experimento científico más grande y caro del mundo. Está ubicado a 300 pies debajo del campo en la frontera de Suiza con Francia y he estado en esa región antes. Es un túnel de 17 millas de largo. Usan el mismo equipo de perforación que usaron para perforar el túnel entre Francia e Inglaterra. Este taladro es un instrumento, pero está compuesto por un túnel de 17 millas en un círculo lleno de los aceleradores magnéticos eléctricos más poderosos que los científicos pueden reunir. Es operado por la Organización Europea de Investigación Nuclear, y el objetivo de todo esto es buscar el misterio de la parte más pequeña de la materia que mantiene todo unido. Lo llaman así en honor a algunas de las personas que lo teorizaron, el Higgs boson. Su apodo es, ¿quién sabe? La partícula de Dios. Construyeron este instrumento multimillonario para descubrir la partícula de Dios. Realizaron una serie de experimentos entre 2005 y 2017, y dicen que creen que la encontraron con un 99% de precisión. Creen que han descubierto la partícula subatómica más pequeña que permite a todas las demás partículas en el universo se unan, y dicen que si no fuera por esa partícula, nada existiría, y por eso la llaman la partícula de Dios. El hombre está en busca de Dios en la materia más pequeña. ¿Pero existe un Dios? Ahora, estamos en la iglesia entonces, en una especie de pregunta retórica. ¿Creemos que hay un Dios? Si es así, ¿por qué? ¿Cómo lo pruebas? ¿Sabes? Esa es una pregunta importante hoy porque parece que, si puedes creer en las encuestas, hay un número creciente de personas que no creen en Dios. Una encuesta de identificación de religiosos estadounidenses encontró en 1990 que el 86% de los adultos estadounidenses se identificaban como cristianos en comparación con solo el 76% en 2008, y ese número parece estar disminuyendo. El Banco Central de Investigaciones hicieron un estudio del panorama religioso en el 2014 y encontraron que el 3,1% de los estadounidenses dicen que son ateos. Eso es un aumento del 1,6% en un estudio que hicieron en 2007 y 4,0% adicional de estadounidenses se llaman a sí mismos agnósticos, en comparación con 2,4% en 2007, por lo que parece que el ateísmo y el agnosticismo están aumentando y el número de personas que creen en el cristianismo y en Dios está disminuyendo. Pero no me malinterprete, todavía más del 90% de las personas en América del Norte creen en Dios. ¿Lo sabías? Así que no dejes que los medios de comunicación, algunos son agnósticos, algunos no pertenecen a ninguna iglesia, algunos no creen en el cristianismo, pero en cuanto a creer en Dios, 90% todavía cree. No se desanimen. Tal vez debería definir un ateo, es alguien que cree, lo siento es una persona que no cree o no cree en la existencia de Dios o dioses. Un agnóstico, por otro lado, es una persona que no afirma ni fe ni incredulidad en Dios. Significa que saben que no saben, sin conocimiento. Los agnósticos, ateo está en contra de teos, de los que creen en Dios. Ahora, algunos de ustedes tal vez hayan visto algunos de los programas de naturaleza de la BBC muy bellamente producidos por David Attenborough, y porque él a menudo habla de la evolución. Algunos asumieron que era ateo, pero cuando se le preguntó si era ateo, dijo que no, por supuesto que no, y dijeron bueno,
Ya sabes todo lo que dijiste sobre la naturaleza y la evolución. Él está diciendo que crees en Dios. Dijo, bueno, solo digo que sería una tontería de mi parte decirlo porque dijo. El universo es tan grande, y estoy parafraseando, el universo es tan grande, sus millones de años luz de ancho, lo que vemos es tan pequeño, y hemos aprendido mucho en los últimos años, para que podamos decir que sabemos que no hay Dios, con la pequeña perspectiva del universo que tenemos ahora. Es como una hormiga en la cima de un termitero, diciendo ahora entiendo el universo, lo cual pensé que era una respuesta humilde y apropiada. Entonces podría ser por eso que la Biblia dice que es el tonto. El que dice que no existe Dios con cierta certeza, al menos deberíamos decir bueno no sabemos, o puede que no lo sepa, o al menos admitir que no crees, o decir no quiero creer, pero es un problema creciente. Ahora puedes saber, o pueden no saber, que la Biblia nunca intenta probar la existencia de Dios. La Biblia comienza asumiendo la existencia de Dios. Dice en el principio Dios, y no toma tiempo para argumentar que hubo un Dios. Se supone que reconocerás que hay un Dios, así que obviamente no estoy sugiriendo que si conoces a alguien que no cree en Dios, digas que debes creerlo porque la Biblia lo dice. ¿Cuántos de nosotros conocemos a personas que no creen en Dios y no creas en la Biblia, así que tendrás que tener otro punto de partida, ¿cierto? No puedes simplemente ir y decir, bueno, deberías creer en Dios. ¿Por qué? Bueno, la Biblia lo dice. Eso es como una profecía autocumplida. En los próximos minutos me gustaría darles 7 razones por las que creo que hay un Dios, y creo que tengo una imagen en la pantalla que tal vez viste hace un momento en Inglaterra. Pusieron un montón de anuncios sobre algunos ateos y anuncios que decían, probablemente no hay Dios, así que deja de preocuparte y disfruta tu vida. Y Dawkins, el famoso ateo, se tomó una foto con una novia frente a ese cartel. Simplemente disfruta la vida. No hay Dios ahora. Lo que creo es que el fundamento de la razón por la que algunas personas no quieren creer en Dios, porque si hay un Dios, entonces tal vez haya algo de moralidad y algunas leyes, y somos responsables de las vidas que vivimos, por lo que algunas personas están muy motivadas para sacar a Dios de la ecuación. Porque les preocupa la conciencia, pero si estás tratando con personas que no creen en la Biblia, y hay algunas personas sinceras que han sido educadas para creer que sabes que todo sucedió por accidente, no hay Dios. Yo fui uno de ellos. No sé qué tan sincero era, pero realmente no lo sabía, y necesitaba respuestas fuera de la Biblia. 7 cosas. 1. La cosmología. Tal como están ordenados el cosmos, y nuestro sistema solar nos dice que debe haber un diseñador. La Biblia incluso dice que si quieres usar la Biblia, dice que puedes mirar fuera de la Biblia para creer en Dios. Salmo 19:1. Los cielos declaran la gloria de Dios y el firmamento muestra la obra de sus manos. Puedes mirar hacia arriba y ver evidencia de Dios. Recientemente, Eric Metaxas escribió un atrevido artículo para el diario The Wall Street titulado La ciencia cada vez defiende más a Dios y presenta alrededor de 7 puntos diferentes en los que tan solo en el mundo natural que nos rodea, en el planeta, el sistema solar, vemos evidencia de que debe haber un diseño o no habría vida en la Tierra. El primer punto es que nuestro planeta está exactamente a la distancia correcta del Sol, por lo que las temperaturas en nuestro planeta son propicias para la vida. Si estuviéramos un poco más cerca del Sol, nos quemaríamos. No hay vida en Mercurio, hace demasiado calor. Estaríamos fundidos. Te alejas demasiado del Sol, y eres una bola de hielo como algunas de las lunas de Júpiter, por lo que estamos exactamente a la distancia correcta para que los océanos no se evaporen o ninguno se congele. Hay un equilibrio muy preciso. Estamos a la distancia perfecta de nuestra luna, y ella tiene la órbita perfecta para crear mareas en movimiento y circulación del aire, para evitar el estancamiento de los mares, y muchas plantas y animales se reproducen a base de en la órbita lunar. Si la Tierra estuviera un poco más cerca de la luna, mientras recorre el planeta, tendríamos este maremoto continuo, un tsunami perpetuo que arrasaría con todo. Pero es la distancia justa, donde hay un movimiento suave de las mareas que circula por los océanos, y ayuda a crear el clima. Y como dije,
muchas especies procrean según dónde están las lunas. Karen, los niños y yo estábamos en Belice, queríamos ver los grandes tiburones ballena, y dijeron que es la luna llena. Tienes que buscarlos, salen a la superficie cuando los peces están desovando con la luna llena, salen, por lo que mucha vida en el planeta se rige por este ciclo lunar. Incluso las plantas cuando vivía en las montañas, en la cueva. Algunos de ustedes leyeron mi libro en algún momento. Yo tomé una droga llamada hierba de ginseng, 1053. Es mortal, no la recomiendo pero les digo que es una planta inusual. No florece con el sol, florece con la luna. Por eso la llaman sombra nocturna, y recuerdo haber visto la flor espiral abrirse con la luna en la noche y se cerrarse en el día, y es increíble el delicado equilibrio que tienen las plantas en la tierra. Tenemos la presión atmosférica adecuada para el agua líquida en la superficie, una ecuación gravitacional perfecta para que el agua aparezca en toda su forma: hielo, gas y líquido. Plantas, animales, humanos, todos consisten principalmente en agua. Aproximadamente 2/3 del cuerpo humano es agua. Verás por qué las características del agua son especialmente adecuadas para la vida. El agua es un disolvente universal perfecto, para limpiar por dentro y por fuera. Permite que varios químicos, minerales y nutrientes sean transportados a través de nuestro cuerpo hasta los vasos sanguíneos más pequeños, y el agua es simplemente un milagro. Solo piénselo, el agua se congela en la parte superior, no se congela de abajo hacia arriba, se congela de arriba hacia abajo, por lo que los peces pueden vivir bajo él durante las estaciones frías, y si volviéramos a estar demasiado cerca del sol, simplemente se vaporizaría, y parecería que es un equilibrio perfecto. Tenemos los ingredientes perfectos. El balance correcto de los elementos pesados y moléculas orgánicas para que la vida prospere en el planeta. La Tierra tiene tamaño perfecto para la cantidad correcta de atracción gravitacional. Supongo que alguna vez hayan visto las viejas fotografías de los alunizajes cuando los astronautas están en él, la luna. La has visto antes. Sabes que van y rebotan así que no puedo hacerlo porque tengo gravedad. ¿Te imaginas si no hubiera suficiente gravedad aquí en la Tierra? No tendríamos que saltar, simplemente flotaríamos, por lo que tiene que haber el equilibrio correcto. Pero si estuvieras en Júpiter, estarías plano porque serías aplastado por la atracción gravitacional. ¿No es interesante todas las exploraciones que hemos hecho en nuestro sistema solar, y todo lo que sabemos es que no hemos encontrado ninguna otra vida? Sé que ves programas que hablan sobre ET y ser capturados, y no hay evidencia de que haya un planeta que hayamos encontrado todavía que esté enviándonos señales, porque es milagroso que nuestro planeta haya sido perfectamente diseñado para la vida. ¿De dónde salió ese diseño? La vida se sostiene y se repara a sí misma. ¿Por qué nuestros cuerpos se curan? Nuestro planeta parece curarse a sí mismo si se le da la oportunidad. El planeta tiene una cantidad perfecta de agua tanto para océanos como para continentes. A pesar de que el 90% del agua en la Tierra es agua salada, Dios es creado en el medio ambiente, un proceso de evaporación, donde destila el agua limpia de las lluvias de agua salada, de agua dulce en todo el planeta. Significa que todo esto es un milagro si lo piensas. Metaxas sostiene que este proceso increíblemente raro y extravagantemente inesperado, dados todos los factores necesarios para que ocurra en la confluencia justa de circunstancias, al menos nuestro sistema solar debe haber sido diseñado y calibrado específicamente para generar para nosotros. De lo contrario, las probabilidades de que lleguemos a existir serían tan infinitamente pequeñas que no es razonable creer que podría haber sucedido por casualidad. Y no solo que habría un planeta con un pedazo de vida, sino que miren la increíble diversidad de vida que coexiste, empiezas a hacer los cálculos. Me estoy adelantando porque las matemáticas son una de las razones también. El doctor Arno Penzias sigue vivo hoy, ganador del Premio Nobel por el descubrimiento de las microondas, dijo que la astronomía nos lleva a un evento único, un universo creado de la nada y delicadamente equilibrado
para proporcionar exactamente las condiciones necesarias para sustentar la vida en ausencia de un accidente absurdo e improbable. Las observaciones de la ciencia moderna parecen sugerir, se podría decir, que hay un plan sobrenatural. La ciencia realmente nos dice, ¿sabes? Siempre pienso que es gracioso, si así fuera. Es muy triste cuando ves un programa de naturaleza diferente y hablan como si la madre naturaleza tuviera una mente. Mira cómo la naturaleza ha diseñado que esto suceda y aquello suceda. ¿La naturaleza piensa? ¿Estás diciendo que hay algo ahí fuera que está pensando y planeando? Claramente que hay un plan involucrado, pero dicen que no lo llames Dios, como sea, pero no lo llames Dios. Pero obviamente quiero decir, solo piensa en cómo la evolución podría explicar las complejidades de nuestros cuerpos, y cómo un trozo de piel eventualmente comenzaría a través de la exposición a la luz, a convertirse en un globo ocular. Incluso Darwin dijo que el globo ocular lo desconcierta. No encuentra ningún escenario o esquema donde se desarrollaría, y esa es solo una de muchas funciones y órganos, y sabes lo que siempre he dicho, es que para mí, el sexo es una prueba de Dios. Normalmente no escucho a los pastores decir eso, pero solía creer en la evolución, y solía creer que un día, a través de algún proceso extraño, nunca se ha duplicado, aparecieron células individuales. Y cuando esa célula quiso formar una familia, de alguna manera se partió en dos pedazos. Estamos en el esquema de la evolución. ¿Alguna vez sería necesario que dos géneros separados decidieran llevarse bien y cooperar para procrear? ¡Eso es tan ineficiente! ¿Escuchaste lo que digo? Si pudiera decir, voy a formar mi propia familia para separarme, y tú tienes dos patos, sería mucho más fácil para mí ir a buscar a alguien más que se lleve bien con Doug. Y si le preguntas evolución esto acerca de eso, dirán bueno, ya sabes, eso es para aumentar el acervo genético. ¿Cómo sabría una sola célula? Sabes que tendré que comenzar a reproducirme de manera diferente para obtener mejores genes. Piénsenlo, no hay manera. Nunca escuché una buena explicación para eso, en cuanto al género, pero Dios diseñó cosas en las que hay un acto cooperativo de amor para procrear, y, en última instancia, sabes que tienes padres para criar a la descendencia, ya sea hombre o animal, así que ese fue solo el punto número 1 sobre cosmología. Algunos de ellos son más cortos, así que anímense. Entonces tienes biología, y acabo de tocar esto un poco, la abiogénesis, o, de manera informal, la idea de que la vida surge de materia sin vida, como compuestos orgánicos simples, nunca ha sido observada, no hay ni un solo caso solitario, no importa lo que hayas escuchado, no hay un solo caso solitario en ningún lugar del mundo, observable donde hayamos visto vida surgiendo de la no vida. No puedes tomar un pedazo de roca, y plantarla, y conseguir un girasol, incluso una semilla. No puedes hacer una semilla, algo simple. Ahora, cuando empezaron a enseñar esta idea de generación espontánea, de la idea de que la vida surge de la no vida, miraron una célula y dijeron, lo sé, parece un poco de papilla. Estaban mirando con telescopios primitivos y todo lo que vieron fue lo que se ve en un huevo. Vieron que hay una pared, hay un protoplasma, hay un núcleo, y dijeron que tal vez eso podría suceder por sí solo, pero ahora con sus supermicroscopios miran una célula, y esta es una sección transversal de una célula simple, y hay una ciudad biológica virtual de fábricas y actividad y reacciones químicas que están teniendo lugar. Y todas estas máquinas que están allí, están usando máquinas o biológicas, pero se mueven y nadan y se impulsan y hablan. Tienen un lenguaje en el que hablan con las otras máquinas diciendo que necesitamos un poco más de esto y no, menos de aquello. En la célula hay tantas cosas sucediendo. La idea de que un rayo pueda caer sobre un trozo de agua y desarrollar uno de esos está más allá de lo absurdo. La biología de las plantas y los animales es un milagro que deja muy claro que hubo un diseño involucrado. Tenía que haber un creador, y estás compuesto por miles de millones de esas pequeñas cosas que hablan entre sí. ¿Y te das cuenta de que puedes tener una sola célula fertilizada? El momento después de la fertilización se encarga, tienes una célula de vida.
Te das cuenta en esa cosa microscópica que dice, este será Bill, él tendrá el pelo rojo y los ojos verdes, sus dientes serán fuertes, su corazón será promedio, será más o menos así de alto y será más rápido que la mayoría. Solo tendrá toda esta información interesante y Bill tendrá pecas y todo estará contenido en el ADN de una sola célula, toda esa información almacenada. Sí, un rayo cayó en un charco e hizo a Bill. ¿Cómo es posible que eso sea así? Es simplemente imposible. No hay ningún ejemplo de vida proveniente de la no vida en ninguna parte. Dios dijo que la tierra produzca criaturas vivientes según su especie, ganado, reptiles y bestias de la tierra, cada uno según su especie. Y acabo de hablar de la primera célula de Bill, la primera célula de Bill, y pones eso aquí, y luego dices bien. Ahora tienes a tu perro llamado Spot. Tienes su primera célula. La alineas justo al lado de la célula de Bill y luego tienes tu pez llamado Burbullas y le tomas a tu pez dorado esa primera célula de vida. La primera célula fertilizada de Burbullas que pones aquí al lado de Bill y de Spot, y comienzas a alinear todas las diferentes especies de animales. Y cuando miras esas células y te das cuenta de que es solo una célula simple, pero sabes en qué se convertirá, no importa cómo las mezcles, Bill no va a convertirse en burbujas. ¿Saben lo que estoy diciendo? Dios las hizo según su especie. ¿Observamos la evolución en el mundo? Sí, la microevolución. Darwin vio la microevolución. Él vio pinzones en Galápagos que desarrollaron sus picos de manera diferente para poder comer diferentes tipos de alimentos, pero todos eran pinzones. No hay un solo ejemplo que puedas ver en ningún lugar del mundo de la macroevolución donde un gato se convierte en un caimán, porque son diferentes tipos. Hay pequeños gatos y hay leones. Todos son gatos. ¿Ven lo que digo? Y por eso no tenemos un solo ejemplo en el mundo. Y sin embargo se le está enseñando al mundo entero. No creo en las conspiraciones, pero si hubiera una conspiración, así sería, que hay información talibán en ciertas universidades, que se niegan a permitir cualquier otro punto de vista que no sea el de que no hay Dios, y son brutales con cualquiera que diga, pero conoces la evidencia, y tratan de silenciarlos. Cuando John Adams, uno de nuestros primeros presidentes, dijo que los hechos son cosas muy obstinadas y no puedes deshacerte de ellos tan fácilmente, por lo que la biología, toda la vida en el planeta surge de la vida existente, en toda la historia registrada, no hay ningún caso en el que observemos que la vida surja repentina y espontáneamente de la no vida, y para aquellos que creen en la evolución, si eso sucedió una vez, ¿por qué con todos nuestros laboratorios no podemos replicar eso una vez? Y mucho menos suceder miles de millones de veces en todo el mundo. No podemos hacer que suceda una vez porque Dios lo hizo. Tiene que haber un Dios. Ahora, tienes la filosofía. No soy un gran filósofo, pero escuché a una serie de filosofía de 32 cintas sobre filosofía, y espero haber aprendido un poco sobre ella, pero estoy intentando porque algo de esto sea tan profundo que es casi absurdo, pero muy simple. Hay cosas que vienen en la existencia. Premisa 1. Todo lo que viene a la existencia es causado por otra cosa. Es obvio que nada puede causar por sí mismo llegar a existir, porque para hacer eso, primero necesitaría existir, para causar que él mismo llegue a existir. Esto es lo que hace la filosofía todo el día. ¿Están conmigo todavía? Así que, si existes, hay algo que causó tu existencia. Y tú no eres lo que causó tu existencia, aunque algunos de ustedes desearían serlo y les gustaría ser su propio Dios. Pero primero tendrías que existir para hacer que puedas existir, ¿cierto? Y por lo tanto, no importa cómo la cortes, habrá un punto en el que dirás dónde estaba la primera ficha de dominó que se empujó y que creó la serie de fichas que ves que en todo el mundo hubo una causa inicial, ya seas evolucionista o teólogo. Ambos están de acuerdo en que hubo una causa inicial. Algunos lo llaman Big Bang y dicen que todo lo que ves en el universo que te rodea fue la última teoría que leí. Cambia todo el tiempo. Provienen de un trozo de materia más pequeño que la cabeza de un alfiler que explotó, pero tienes que hacer esa pregunta. ¿Por qué de repente eligió explotar? ¿Qué causó ese pequeño trozo? ¿Qué causó que explotara?
Tiene que haber un creador inicial de ese pequeño punto. No importa cuán pequeña la haya hecho la evolución, pero fue tan pequeño. ¿Me dirías eso? ¿Me dirás de dónde vino? Entonces tienes una de dos opciones. Hay un diseñador que siempre ha existido, y no podemos explicarlo. Y hay diseño y propósito. O sin un diseñador, todo surgió de la nada, sin ninguna razón. Eso es lo que enseña la evolución, lo cual es realmente triste. Lo que significa no hay ningún propósito así, que si vas a tener un propósito, si hay algún significado para la vida, debes tener un creador inteligente, un Dios al comienzo de todo. Eso es filosofía. Sabemos que el universo fue causado por algo externo a él. Todavía hablamos del punto de filosofía. No vemos ningún ejemplo en nuestro universo observable de algo que surja de la nada, para que la complejidad de la vida en nuestro planeta existiera e interactuara con una dependencia perfecta y ciclos simbióticos. La lógica nos dice que debe haber una inteligencia detrás de todo. Entonces tienes el punto número 4 en matemáticas. Ahora admito que estoy un poco fuera de mi liga, ahora porque no era mi mejor campo en la escuela. Me fue muy bien en historia, pero no tan bueno en matemáticas, pero sí recuerdo a Isaac Newton, considerado entre los más grandes matemáticos y físicos del siglo XVII. Otros físicos buscaron su ayuda para encontrar ecuaciones matemáticas que ayudarían a predecir el funcionamiento del sistema solar. Encontró estas respuestas en leyes matemáticas y lo hizo en las leyes de la gravedad basadas en su descubrimiento del cálculo. Todas las misiones espaciales dependen de la ciencia del cálculo de Isaac Newton para predecir cómo pueden orbitar estos vehículos y usar la atracción gravitacional de una cierta cantidad de masa para luego lanzarlos hacia atrás, ya sea que se trate de un satélite que se dispara como las Voyager 1 y 2, que ahora abandonaron nuestro sistema solar, básicamente pudieron lanzarse usando la fuerza de la gravedad después de orbitar estos planetas, o las misiones lunares regresaron a la Tierra. Todas esas ecuaciones matemáticas nos dieron una gran confiabilidad para decir, esta es la ley, así es como funciona la ley, no varía, no altera. Y quiero decir, para mí la matemática profunda es lo que llamamos la tabla de multiplicar. Pero todavía funciona allí, 7 por 7, esa es una que todavía recuerdo porque la necesitas para la profecía bíblica, es siempre 49. ¿Sabes qué es igual en cualquier idioma del mundo? No importa tu cultura, no importa tu religión, 7 por 7 son 49, por lo que en realidad hay un gran interés en las matemáticas para explicar a Dios, debido a que las matemáticas son mucho más profundas que las tablas de multiplicar. El argumento es que las leyes matemáticas, para que se pueda confiar adecuadamente en ellas, deben tener atributos que indiquen un origen en Dios. Son verdaderas en todas partes, lo que significa que son omnipresentes. Son verdaderas siempre. Son eternas, no pueden ser desafiadas ni derrotadas. Eso significa que son omnipotentes, son racionales, tienen características de lenguaje que los hacen personales. Note lo que acabo de decir. Las matemáticas son omnipresentes, omnipotentes, eternas, son omniscientes, tienen una relación personal, suena como si expresaran la mente de Dios. Dios ama cuando exploramos quién es Él en las matemáticas. ¿Han visto los números en la Biblia? Tienes un libro completo llamado Números, pero no estoy hablando de eso. Puedes ver que Dios usa las matemáticas, usa el tiempo, usa fechas, usa números en la Biblia, en el templo, en dimensiones. Y Dios es un Dios de las matemáticas, y ves a Dios en su creación, en las matemáticas. Mira las matemáticas en una flor. Quiero decir, hay algunas flores que siempre tendrán el número correcto de pétalos, y si encuentras cuál es, el trébol de 4 hojas, dices que vas a tener buena suerte. En realidad es una especie de fenómeno, pero como siempre puedes contar con los tréboles de 3 hojas. La marihuana tiene 5 hojas, siempre es así. No me preguntes cómo lo sé, pero igual tiene el arce, así que si eres de Canadá, tú conoces ambos. Entonces tienes, Albert Einstein dijo que lo más incomprensible sobre el universo es que es comprensible. Quiero decir, incluso en matemáticas, que Dios ha escrito. Eugene Winger, el matemático ganador del Nobel, escribió: la enorme utilidad de las matemáticas en las ciencias naturales son algo que roza el misterio y no tiene explicación racional.
Punto número 6. ¿Y puedes probar que hay un Dios aparte de la Biblia? El concepto del bien y del mal. Lo siento. Punto número 5. El concepto del bien y del mal. El concepto del bien y del mal. Ya saben, en realidad, este es el punto al que mucha gente recurre para decir que no puede haber Dios. Dicen que si hay un Dios, ¿por qué tanta gente inocente sufre? Si Dios es todopoderoso y omnisciente, ¿por qué fue a tanto mal en el mundo y el mal en el mundo prueba que no hay Dios? Y yo diría que en realidad no. El mal prueba que hay un Dios, no que Dios sea malo, sino que la razón por la que sabes que existe el mal es porque Dios es bueno. ¿Cómo sabes, como dijo C.S. Lewis, cómo sabes que una línea está torcida, a menos que sepas cómo es una línea recta? La razón por la que incluso eres capaz de identificar el mal es porque debe haber una definición para el bien. ¿Y cuál es esa definición? Y la Biblia dice, Jesús dijo que solo Dios es bueno. De hecho, en inglés, obtenemos la palabra Dios de bueno. Cuando le dices buenos días a una persona, originalmente solía ser Dios mañana, porque Dios y el bueno son sinónimos. Por lo que, para protestar contra el mal, una persona primero debe tener una idea trascendente de lo que es el bien. La gente de todo el mundo está de acuerdo en que el mal debe ser restringido y castigado. Incluso los ateos están de acuerdo con eso en su mayoría. ¿Por qué? Si se trata de la supervivencia del más apto, entonces, ¿qué importaría si hay algo correcto o incorrecto? Si hay algún propósito en la vida, ¿por qué un ateo enseñaría en una universidad? ¿De qué sirve el conocimiento que vieron? Es bueno estar informado. ¿Por qué? ¿Cómo tienes una definición de lo que es el bien y el mal, a menos que haya algún valor moral, a menos que haya un Dios? ¿Ves lo que estoy diciendo? Entonces todo eventualmente volverá a la necesidad de un modelo original de moral para el bien y el mal, y eso va a indicar que hay un Dios, hay un creador. Estaba conduciendo de regreso. Creo que es la siguiente foto. Conducía a casa desde el trabajo hace 2 días, y durante la hora pico me encontré en un semáforo, un grupo de gansos, probablemente eran una docena de ellos. Saqué mi cámara y fotografié esto. Hay mucho tráfico. Puedes ver que en realidad había 3 animales que no estaban en la foto. 3 gansos adultos pastoreaban, probablemente 8 o 10 crías gansos a través de un tráfico muy intenso. Ahora en este punto, ves que el semáforo está en rojo. El semáforo no estuvo rojo todo el tiempo. Y, sin embargo, ¿qué crees que hicieron los autos? ¿Por qué el auto se detuvo y dejó que estos tontos gansos cruzaran la carretera? ¿No enseñan los evolucionistas la supervivencia del más apto? Antes de que demostremos que nosotros con nuestros autos somos más inteligentes que ellos y ya sabes, extinguirlos, ¿por qué todos esperaron? Y apuesto a que algunos de ellos eran ateos. Esperaron a que el ganso cruzara la calle porque ya saben, todo el mundo tiene una especie de comprensión intrínseca incorporada. Hay una verdad evidente de que ciertas cosas están bien o mal, y todos sabíamos intrínsecamente que estaría mal lastimar a esas criaturas inocentes, especialmente cuando viste a los padres arriesgando sus vidas para tratar de hacer que su rebaño cruce la calle. Solo pensé que esto es una evidencia más de que la gente sabe que debe haber un Dios. Y luego tienes ahora, debe ser el 6. Guardé mi carpeta de notas donde están los números, y no puedo decirlos. El chapoteo histórico es como lo llamo. Ustedes saben que los evolucionistas dirán que sí. Los primeros hombres estamos arrastrando los nudillos por todo el mundo durante millones de años, y finalmente, cuando comenzó a cruzar hacia donde obtuvimos un alma, saben, hay gente que dicen, creo en la evolución, pero creo en Dios. En la Biblia, solo pienso que en algún momento el hombre y su evolución llegó a donde Dios pudo inyectarle un alma. Por cierto, eso es lo que dice la Iglesia Católica. Enseña, aceptan la evolución. ¿Cuándo se convirtió el hombre en la imagen de Dios? ¿En qué momento sus nudillos se elevaron lo suficiente del suelo para decir que ahora es como Dios? ¿O fue cuando dejó de arrastrar a su esposa por el cabello como lo hacían en el pasado? Pero miran la historia. El hombre apareció en escena hace unos 5000 años. Aparentemente pasó de la edad de piedra a construir pirámides, simultáneamente en todo el mundo.
las encontrará en América Central, las encontrará en Asia, e incluso, hay algunas estructuras geniales en el Pacífico Sur, y los indios americanos y en Siberia solo necesitan estructuras masivas y complicadas, rocas cortadas con láser, ingeniería, matemáticas, educación superior, mover grandes pesos. Cuando estuvimos en Jerusalén la semana pasada, Karen y yo hicimos un pequeño recorrido debajo del muro occidental. Nos mostraron algunas de las piedras originales que datan de hace mucho tiempo, hasta la época del primer templo de Salomón. Y se puede entender por qué los discípulos fueron a mostrarle a Jesús las piedras. Eran tan grandes, y hay una piedra que pesa más que un 747 completamente cargado con todo el equipaje de los turistas. Una piedra. ¿Cómo movieron eso? ¿Cómo lo cortaron en dimensiones perfectas? Son como cortados con láser. No tenemos ninguna combinación de equipos que puedan moverlos hoy, y tienen esto. Los incas lo hicieron en América del Sur. El hombre de repente aparece en la escena de la historia y es un genio, y de alguna manera el hombre evolucionó un 90% más de cerebro del que necesita. ¿Cómo podría suceder eso? Incluso entre los evolucionistas denominaron algo llamado la explosión del Cámbrico. ¿Han oído hablar de eso? Dicen que en todo el mundo, en un momento determinado de su esquema de evolución, todos estos animales complejos aparecieron repentinamente, y estoy citando a los evolucionistas, dice que es un misterio cómo aparecieron de repente. Bueno, no creo que sea tal misterio, creo que Dios es capaz de crear milagrosamente a través de Fiat 37:13 hablando. Winston Churchill dijo que los hombres ocasionalmente tropiezan con la verdad, pero la mayoría de ellos se levantan y se apresuran como si nada hubiera pasado. La evidencia está ahí. Si una persona quiere saber si hay un Dios y un hombre, creo que es un ejemplo de eso. Va de la construcción de las pirámides hasta la construcción de colisionadores de protones. Observen cómo el conocimiento del hombre en la historia acaba de explotar en los últimos 100 años. Teléfonos inteligentes y estaciones espaciales y todo lo que estamos haciendo, sugeriría, simplemente pretendan por un momento que el escenario aquí es una línea de tiempo, y tienes este animal primitivo como una criatura educada, y él sigue adelante y adelante, y simplemente está golpeando cosas con piedras, y está golpeando cosas con palos, y está frotando palos, preguntándose si alguna vez inventará el fuego, y de repente llega aquí, y va así con conocimiento, simplemente explota. Es un hecho difícil de negar, simplemente ves en todo. El mundo esta inteligencia increíble, incluso si miran en geología que no es parte de mi lista, es interesante que los árboles más antiguos que pueden encontrar se remontan aproximadamente al mismo tiempo en que esta increíble historia del hombre aparece en escena. El hombre que escribe puede registrar sus pensamientos. Usted y yo podemos leer los pensamientos abstractos. ¿Por qué tenemos conciencia? ¿De dónde viene la conciencia? Incluso los neurocirujanos no entienden cómo exactamente nuestros pensamientos y nuestra conciencia se mantienen orgánicamente en su cuerpo. Sabemos que cuando pierdes tu cerebro, pareces tener problemas con tu conciencia. Pero la forma en que puedo comunicar pensamientos abstractos que todos están procesando ahora mismo, asumiendo que estás escuchando lo que estoy diciendo, te veo que reíste. Las ondas sonoras que estoy produciendo van por el aire provocando una respuesta biológica para ti. Quiero decir, esto es un milagro. ¿Qué sucede? Tiene que haber un Dios. Entonces ese es mi punto 7. La humanidad. ¿Qué obra dijo Shakespeare? ¿Qué obra es la humanidad? Cuán noble y razonable, cuán infinito en facultades, en forma y movimiento, cuán expresivo, cuán admirable en acción, como un ángel en aprehensión, como un dios, la belleza del mundo, los animales, los pensamientos humanos en abstracto. Ahora podemos grabar y comunicarnos digitalmente.
Eran agentes morales libres, teníamos personalidades, eran prácticamente impredecibles a diferencia de los peces de colores y las hormigas. Las personas son tan únicas porque la Biblia dice Génesis 1:26. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen claramente. El hombre es la especie dominante en el planeta. Puedes ver que fue hecho de los cielos, señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias y en toda la tierra. El hombre ha aprendido más en los últimos 200 años. No sabíamos sobre microbios, microondas, ondas de radio y ondas de luz. Y hay tantas cosas que hemos aprendido para pensar que solo en esta generación. Dios también nos ha hecho para una relación que es prueba de Dios. Y Dios quiere tener una relación con nosotros. Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. La Biblia dice que estamos hechos para la eternidad, algo en algún lugar dentro de nosotros. ¿Por qué está en todo el mundo hasta hace poco? Criaturas. La gente cree que hay un ser supremo que los hizo, al cual deben rendir cuentas y al que deben adorar. Y sé que hay grandes variaciones en cómo estas diferentes culturas y las naciones adoran a su Dios. Pero ¿por qué el hombre está hecho sin tener conciencia de que existe un ser supremo? Y no fue hasta la Revolución Francesa que el ateísmo se convirtió en una visión predominante. Prácticamente todo el mundo creía que había un Dios porque era lógico. Cuando ves todo el diseño en el universo, toda la organización, todo el interfuncionamiento, todas las relaciones simbióticas, que eso debería suceder por accidente, como alguien dijo una vez. Es como decir que vas a arrojar una bomba a una caja de acero usado y obtendrás un Rolex. Simplemente no sucede. Cuando ves un diseño complicado, indica que hay un diseñador supremo, y Dios, el hombre más sabio que jamás haya existido. Salomón creyó en Dios, y dijo en Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Pero el mundo está confundido acerca de Dios. Pablo estaba caminando por Atenas un día, donde tenían todos los filósofos, y se paró en medio del Areópago. Y dijo, hombres de Atenas, percibo que en todas las cosas sois muy religiosos, porque estaba de paso, estaba considerando todos los ídolos que adoras, y te encontré incluso en un altar al Dios no conocido. Dice por eso el que adora sin saber, es el que ahora les proclamo. Dijiste que hay uno por ahí que no conocemos, déjame contarte sobre ese, si no lo sabes. Dios ha hecho todo hermoso en su tiempo, ¿sabes? Esto tal vez sea una observación subjetiva, pero nunca olvidaré una experiencia, y a veces creemos en Dios porque tenemos una experiencia. No es un buen argumento para mí decir, creo en Dios porque tuve una experiencia que no te sirve de nada, pero te lo diré de todos modos. Estaba volando de regreso a Sacramento. No recuerdo de dónde venía. Solo recordé específicamente que estaba sentado en el avión. Tenía un asiento junto a la ventana, lo cual normalmente no quiero. Cuando eres joven, quieres que la ventana, envejeces y quieres el pasillo. Quiero explicarles, pero tenía un asiento junto a la ventana, y estaba bien, y tenía mi propio iPad. Tenía auriculares, y estaba escuchando una música hermosa y espléndida. Y justo en ese momento llegamos bajo la cubierta de la nube para acercarnos a Sacramento, y era que el sol se estaba poniendo, pero eso significaba que en el horizonte, el sol en realidad estaba brillando y golpeando la parte inferior de las nubes, en lugar de venir desde arriba, e hizo algo que no puedo explicar con los colores. A medida que el sol se estaba poniendo, era uno de esos atardeceres que si tuviera una cámara y estuviera fuera del avión, podría haber conseguido algo de dinero de National Geographic. ¿Sabes? Cada vez que ves esas fotos piensas, ¿dónde está mi cámara? Y 6, esta exquisita y espléndida imagen de belleza, y me sentí abrumado por un sentido de adoración.
y probablemente era la combinación de lo que entraba en mis ojos y la hermosa música en mis oídos. Pero pensé que tiene que haber un Dios. Esto es tan hermoso si no eres más que un animal gruñendo, que arrastras cosas hasta matarlas a palos. ¿De dónde sacas tu concepto de belleza? Tu concepto de querer adorar algo fuera de ti, que es difícil incluso de comprender. ¿Te preguntas si los animales ven la belleza si los animales miran la puesta de sol? Pueden decir, wow, ¿sabes qué le ladran a su amigo? No es tan hermoso, pero sabes que nunca olvidas una experiencia como esa, y dices, mi fe no se basa en eso, mi fe se basa en la palabra, pero para aquellos con quienes estás tratando. Si conoces gente, y te dicen cómo sabes que hay un Dios, si no puedes decírselo bien debido al cumplimiento de la profecía bíblica, lo cual es un gran argumento en sí mismo, entonces hay otras cosas que consideras que hay mucha evidencia por ahí, pero ya sabes que la mejor evidencia está en Jesús. Sé que es un personaje bíblico, pero la historia también registra a Jesús. Lo encontrarán registrado en la historia y en nuestro reciente recorrido por Israel. Nuestro guía era un experto en Flavio Josefo, quien citó que Jesús fue un personaje real, que vivió en un tiempo real, que fue crucificado. Ahora si una persona no cree y solo está creyendo una mentira, y así es, los apóstoles se reunieron y dijeron, oye, te diré que vamos a crear nuestra religión, tal vez podamos usarla para recaudar dinero, y digamos que este tipo realmente surgió de la muerte, y digamos que hizo todos estos milagros, inventemos todo esto, ya sabes, si consigues que algunas personas sepan que hay una conspiración, no dura mucho, alguien filtra, alguien se rinde. Recuerdo que hace unos años conocí a Chuck Colson. Él fue parte del escándalo de Nixon Watergate. Él es uno de los insiders y hubo una conspiración y lo admitieron. Y Colson, que también era abogado, fue a la cárcel por su crimen, lo convirtieron en la cárcel. Y cuenta cómo tan pronto como se dieron cuenta, todos dijeron, defenderé al presidente. Vamos a negarlo todo, pero tan pronto como se dieron cuenta de que iban a ir a la cárcel, y el fiscal general comenzó a entrevistarlo, no pasó mucho tiempo para que uno de ellos dijera, voy a entregar a todos los demás, si me perdonan. Estaban tan dispuestos a mentir y decir la verdad, cualquier cosa que tuvieran que hacer para salvar el pellejo, todos terminaron volteándose y confesando, dijeron, pero con los apóstoles nunca cambiaron su historia. Fueron apedreados, fueron golpeados, se fueron a países extraños, fueron torturados, salieron de la tortura y seguían diciendo lo mismo, que Jesús era el Hijo de Dios, hasta el punto de ser decapitado como Pablo, o crucificado. Como Pedro si era una historia inventada, toda la evidencia diría que ese es el mejor truco que jamás se haya hecho en la civilización, que pudieron mantenerse unidos. Cada uno de ellos puso sus vidas en la línea de que éramos testigos de estas cosas, y así es como Juan termina la Biblia. Dice, yo, Juan 6, que estas cosas son ciertas. Así que si crees en la Biblia no hay duda. Pero incluso si solo miras la historia, Cristo dijo que las cosas que yo enseño nunca serán olvidadas, irán a todo el mundo. ¿Cómo supo eso? Un carpintero sin educación, sucedió así, ¿cierto? En Cristo la idea de que alguien viviera una vida perfecta y sin pecado y mostrara tanto amor. Esa es una evidencia más de que Dios es un Dios vivo, y por eso amigos, me gustaría presentarles a ustedes que saben que me gustaría cerrar, en realidad con un pasaje. La Biblia nos dice en el Salmo 90, ¿te gustaría ir allí conmigo muy rápido? En realidad lo siento, sí es el 90. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios es eterno, amén amigos.